Hola, eh, Hola, ¿cómo andan? Hola Silvina. hola, hola chicos, chicas, bienvenidos, Hola, bienvenidas. Hola Jacqueline, Dana, Listo. Nicolás, Agustina. Hola, profe. Hola Rosario, hola Manuel, hola Matías, hola Nicolás. Nicolás, pero debe ser, sí, Nazareno, Nelly, hola Nelly. Hola Micaela, María Belén. Ya te pasé la calidad, anfitrión Matías, así que Gracias no Abril. se Gracias, escribe. Abril. Un beso. Besitos. Chao. Hola Pedro, por ahí vi a Pedro. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿usted? Acá vamos todos en el mismo barco, trabajando desde casa. Sí. Pero este trabajo, al menos el de la docencia, para mí, a pesar de los años que llevo, siempre me da al inicio de cada cuatrimestre esa cosita en el estómago de poder ser lo suficientemente clara, de estar lo suficientemente actualizada y de poder dejarles algo, aunque sea una inquietud, una pregunta, en lugar de darles respuestas, que obviamente las mínimas, elementales, voy a hacer lo posible, por lo menos, ¿qué tal Bautista? Buen día, buenas tardes, de dárselas, dejarles sobre todo interrogantes, para contribuir al espíritu crítico que ustedes ya a esta altura de la carrera, de la materia, de este año tan especial, vayan formando y cada uno ya va teniendo, eh, va alimentando. Bueno, no falta tanto para el examen, ¿cómo van? Bien. Bueno, ahí tirando para no aflojar. muy bien, muy bien. Bueno, estamos Acá, todos en la misma. ¿Eh? Sí. Hola Daniela. ¿Me escuchan? sí, profe. Sí, se escucha bárbaro y se ve bien. Bueno, bárbaro. Bueno, siendo las 15 horas en punto, vamos a comenzar con la unidad que hace referencia a los sujetos intermediarios de la actividad comercial. Ya saben que en todo caso, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pueden anotarla y al final abrimos un espacio. Yo, si ustedes me aguantan, yo no tengo problema de cumplir la hora y media y más también, pero como sé que algunos están cursando o están realizando otras actividades, para que no se superpongan o para no impedirles que puedan cumplir también con lo demás, por lo menos 1 hora 30, que es la hora cátedra como corresponde. Ya les digo, si ustedes aguantan, yo les doy para adelante. Entonces, lo que les quería decir es que antes de finalizar, vamos a tener un espacio de preguntas o de inquietudes de esta materia, del tema que vamos a ver hoy, o de cualquier otra cosa que esté a mi alcance poder ayudarles a resolver. Una preguntita, ¿está presente en la clase Abril, que hizo la consulta sobre caución? Sí, profe. ¡Hola, Abril! Su compañera hizo una pregunta que, si bien él tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar el lunes 12, que es el lunes próximo, que no obstante ser feriado, como esto es una mezcla dieron de vacaciones pero no vacaciones, feria pero no feria, feriados pero no feriados, fines de semana pero semanas, en donde los límites están bastante desdibujados, yo voy a dar la clase. Quedará grabada en todo caso para aquel que no pueda de verla y escucharlas, si está de acuerdo, en cualquier otro momento, pero yo voy a dar la clase. Y lo que les decía era que su compañera tenía una inquietud que espero, Abril, que te haya sido de utilidad. Te la respondí usando... Sí, profe, muchas gracias.
De nada, gracias a vos por tu inquietud. Lo que les decía es que Abril hizo una pregunta que sobre todo tiene que ver y se va a desarrollar en el tema de la semana próxima, que tiene que ver con de los derechos reales de garantía con la prenda. Y ella había preguntado específicamente la diferencia entre garantías, caución e indemnidad. Les digo porque yo se lo contesté en el campus y por ahí la respuesta y la pregunta les puede servir a los demás. Hay muchísimo escrito sobre el tema, hay muchísimas fuentes, tanto en soporte papel como en sitios online, pero ya les digo, de todo eso, por ahí era más sencillo o más útil para ustedes que con 2 o 3 palabras simples o sencillas establecer la diferencia entre garantía, caución e indemnidad, que eso es de la bolilla 8. Hay también un escrito de Sandrita Navarro, que es otra docente de otra comisión, y también hay escrito algo que yo les di a los chicos en el primer cuatrimestre. Pero eso tiene que ver con el tema de la semana que viene. Y lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver, antes de comenzar directamente con los sujetos intermediarios, es hacer una especie de paseo virtual sobre algunos puntitos o algunos tips, digamos, que les queden claro con respecto, me interesaría, los invito a que les quede claro. Hola, Oscar. Oscar, bienvenido, qué honor. Es un honor para mí. ¿Qué puedo yo brindarles Hola, a doctora. ustedes? Y los felicito. Gracias. Bien, no, les decía que lo que me interesa es con respecto a la materia. ¿Se acuerdan que en la primera clase conmigo, que ya quedó bastante atrás porque se fueron superponiendo otros temas y el espacio para otros docentes, obviamente, dijimos varias cosas, pero en particular yo me acuerdo que me detuve en decirles a ustedes y en hacer hincapié en que la materia actual, el contenido actual de nuestra materia, tenía que ver con márgenes muy difusos, con márgenes dinámicos, con márgenes o con fronteras abiertas, porque es una materia que en la actualidad se caracteriza por la interjurisdiccionalidad, se caracteriza por la globalización, se caracteriza por la irrupción y el uso de las plataformas virtuales para realizar no solamente llevar adelante transporte, sino también para realizar las comunicaciones, para realizar las transacciones, para los conflictos también. De ahí que se relaciona con la interjurisdiccionalidad, porque las cuestiones o las operaciones muchas veces nacen en nuestro país, pero se ejecutan o se terminan de cumplir, siguen todo un caminito, pero se terminan de cumplir en otra jurisdicción, que puede ser interprovincial, interjurisdiccional, internacional. Por distintas vías, no solamente terrestre, sino también marítima y aérea, que eso lo vamos a ver también en la segunda parte. Pero me interesaba hacerles hincapié porque nuestra materia, actualmente los contenidos que tiene, y ojalá nos diera más el tiempo para poder desarrollarla en toda su extensión y en toda su profundidad, al que le interese, va a ver que brinda las herramientas y brinda los puentes para poder comprender y para poder investigar aquellos delitos que son de economía, que son los delitos modernos o los delitos de cuello blanco, llamados delitos de cuello blanco, que tienen que ver con los delitos de criminalidad económica organizada. Hacia dónde gira el derecho económico penal o el derecho penal económico. ¿Y ven por qué les hablo de puente entre el derecho comercial y el derecho penal? Porque si bien los delitos comunes u ordinarios o de la parte especial del Código Penal se siguen cometiendo lamentablemente y con más virulencia o con más violencia, a nivel interjurisdiccional van a ver que, e internacional, los delitos han girado o han virado hacia los delitos que tienen que ver con el lavado de activos, ya sea proveniente del narcotráfico, que son los eslabones superiores, con los eslabones de la cadena de comercialización de estupefacientes, y con los activos que provienen de los delitos de trata de personas.
mal llamado delito de blancas, porque la trata de personas puede ser debido a la explotación sexual, pero también puede ser debido a la explotación laboral. Y con los delitos de financiamiento de terrorismo internacional. Por eso les decía que nuestra materia y el contenido actual que tiene el derecho comercial tiene todas esas aristas o todas esas vías hacia las cuales ustedes el día de mañana pueden especializarse o pueden estudiar, o de pronto pueden cruzar esos puentes y los va a llevar a distintas materias, partiendo del derecho comercial, pueden llegar al derecho administrativo, pueden llegar al derecho penal económico moderno, pueden llegar al derecho internacional. De hecho, el Código Civil y Comercial de la Nación nuevo tiene una parte al final, ¿se acuerdan que tiene 6 libros? Y las palabras de presentación donde están los nuevos paradigmas y los nuevos modelos y los nuevos objetivos que persiguen. Disculpe que la interrumpa. Hay una compañera intentando entrar. ¿La puede aceptar? Sí, como no, corazón. Pero, ahí está, ahí la acepté yo. Ahí está. Muchas gracias a ambos. No, les decía que... ¿qué les decía? De los libros y de las palabras de presentación del código, ahí están fijados cuáles son los nuevos objetivos y el porqué de la unificación y el porqué de los nuevos modelos o paradigmas en todos los libros. O sea, en el libro 1 el paradigma es tal, en el libro 2 el paradigma es tal otro, en el libro 3, que es fundamentalmente el que nos interesa en nuestra materia, el paradigma es la protección del derecho del consumo y de los consumidores y usuarios de bienes y servicios. Y además en el libro 3 nos interesa detenernos porque ahí van a estar regulados, van a cobrar tipicidad normativa o legal, muchos contratos, que algunos de los cuales ya vienen viendo y van a continuar viendo en lo que queda de la materia, tenían tipicidad social, o sea, tenían tipicidad porque las partes lo celebraban, le ponían nombre, generaban convenciones sobre derechos, obligaciones y responsabilidades, pero no tenían regulación o no tenían marco normativo. El código lo que hizo fue regular legalmente una serie de más de 30 contratos, como por ejemplo hasta el contrato de arbitraje o el contrato de corretaje, que es algo que vamos a mencionar hoy, que bueno, que ya les digo, tenían tipicidad, algunos tipicidad social únicamente, y otros tenían regulación, pero fuera del Código de Comercio, fuera del Código Civil, para tenerla actualmente tanto dentro del Código Civil y Comercial de la Nación unificado, pero seguir teniéndolo en las leyes que son complementarias. Entonces se va a producir uno de los nuevos paradigmas, que es el diálogo de fuentes, la articulación de fuentes, porque, por ejemplo, mientras el contrato de corretaje va a quedar dentro del libro alcanzado, dentro de las disposiciones del libro tercero, cuando se refiere al contrato específicamente de corretaje, a partir de los artículos 1345 en adelante, la actividad del sujeto, la actividad del martillero y la actividad del corredor va a quedar regulada por 4 leyes, 2 nacionales y 2 provinciales, que están en forma complementaria o accesoria fuera del cuerpo codificado, pero en forma anexa, en forma accesoria. ¿Sí? Por eso el diálogo de fuentes, porque si bien lo posterior prima sobre lo anterior y lo específico prima sobre lo general, tiene que haber, como no están expresamente derogadas las leyes que tienen que ver con la actividad específicamente de martilleros y corredores, pues bueno, entonces va a haber que ver en lo que tiene que ver con el contrato de corretaje, el articulado dentro del código, ya les digo, 1345 en adelante, con la novedad o la particularidad de que los contratos de corretaje o la actividad de corretaje puede ser llevada adelante no solamente por personas humanas, sino también por personas jurídicas. Muy bien, jurídicas, sí. Que hubo una gran discusión parlamentaria con respecto a habilitar esa posibilidad. Pero actualmente, y acá tenemos un especialista en el contrato de corretaje, que es el doctor Matías Pena, que si no les habló, ya les va a hablar del contrato de corretaje.
¿No es así, Matías? No, por favor, no diga cosas especialista para nada, pero me gusta el tema, sí. Bueno, en tanto la actividad de los sujetos que celebran el contrato de corretaje, Igual, gracias. no, de nada. El contrato de corretaje, mientras está dentro del código, la actividad de los martilleros y corredores públicos, ya les digo, está en estas leyes que ahora vamos a mencionar. Y bueno, y así van esas palabras de presentación, por eso les decía que a veces cuando me pasaba a mí, cuando un docente, ya sea en la carrera de grado o en cualquier curso o carreras de posgrado, nos remitían a leer o a investigar las exposiciones de motivo o las discusiones parlamentarias de alguna norma o de alguna ley, uno decía, bueno, además de todo lo que tengo para leer dentro de la ley y aprenderme la ley, tengo que ir a la exposición de motivos o a los motivos parlamentarios. Pero en este caso no les estoy invitando a leer la discusión parlamentaria o de las comisiones, sino a buscar dentro del código las palabras de presentación que están escritas por quien en ese momento fue el presidente de la comisión redactora y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el doctor Lorenzetti, a explicar sobre cada libro cuál fue el nuevo modelo o cuál fue el nuevo paradigma que se tuvo en cuenta para producir las modificaciones y las revoluciones que produjo el Código Nuevo. Bueno, a nosotros, ya les digo, nos interesa el libro 3 porque ahí están los contratos que vamos a ver, nos interesa también porque ahí está regulado el derecho de consumo y se le reconoce la protección como el más vulnerable, y se establece que, por ejemplo, en los contratos de bancos, a los contratos bancarios y a los contratos de tarjetas de crédito, también son aplicables las normas que tienen que ver con la protección del consumidor. Y no considerar que por más que estemos en el ámbito del derecho bancario, del derecho financiero, las normas de protección al consumidor dejan de aplicarse o dejan de ser observadas, sino que expresamente el código y las palabras de presentación hacen hincapié que es un código de avanzada con respecto a que en caso de duda siempre hay que estar a favor de el consumidor, el usuario de los bienes y servicios, de cualquier bien, de cualquier servicio, aunque el servicio sea bancario, aunque el servicio sea financiero. Después, bueno, hasta llegar al libro sexto, en las palabras de presentación están por qué las protecciones, por qué es un código tuitivo, es un código que recuerdan que yo les hablé, que pone en letra expresa y en letra escrita cuáles van a ser las fuentes a las cuales los jueces, los fiscales, los defensores oficiales, los abogados patrocinantes o apoderados van a tener que acudir. Las fuentes van a ser el código, subsidiariamente la ley que resulte aplicable, porque puede ser, por ejemplo, para fijarnos si está bien establecida una escala arancelaria que un martillero o un corredor quiera cobrarnos por su actuación profesional, tenemos que ir a buscar la ley accesoria, las leyes que vamos a ver, que vamos a mencionar hoy. Si queremos ver si un despacho de importación aduanero está bien confeccionado o debe tramitar por un canal verde, naranja o rojo, o qué es el valor de aforo, vamos a tener que acudir al código aduanero como código que resulta de aplicación supletoria a la actividad de comercio internacional. Bueno, y así se va a ir dando. Por eso les decía que hay una tendencia a la internacionalización del derecho comercial moderno, a la interjurisdiccionalidad, porque son eslabones de la misma cadena. Una cuestión tiene que ver o lleva de la mano, arrastra de la mano a la otra. Las operaciones de comercio interior, de comercio exterior, llegan, por supuesto, a una bancarización de la economía y la posibilidad de realizar transacciones comerciales a personas que están situadas en distintas jurisdicciones, en distintas provincias, en distintas ciudades, o aún dentro de la misma ciudad, pero en distintos puntos. A la despapelización que se produce
al principio ya es un movimiento a ir reemplazando el soporte de papel, que en algunos Disculpe, casos profe, va a ser- pero no se le estaría escuchando bien. Además se cortó recién. ¿Ahora me escuchan? Gracias, Sí, ahora Manuel. sí. Bien. Avísenme, por favor, si no sé en qué parte se quedaron. Cuando estaban mencionando que se estaba atendiendo a la despapelización, Despapelización, y que lo que internacionalización. comenzó como un, gracias, muy amable, que lo que comenzó como un movimiento circunscripto únicamente a la administración pública por una cuestión de que no había edificio que soportara, estructura edilicia que soportara la cantidad de papel en en los distintos poderes del Estado, actualmente se ha extendido también al ámbito privado. O sea que lo que comenzó como un movimiento de despapelización en pro de la protección del medio ambiente y de una cuestión edilicia, ahora también por una cuestión sanitaria y epidemiológica, como la del aviso publicitario, cuando las palabras son muy largas, no sé si les pasa a ustedes, o cuando uno está muy cansado, o por la edad también, cuando la palabra es muy larga tengo que decir, chicos, disculpen, chicos y chicas, disculpen, pero haciéndola por sílabas, porque yo misma me trabo cuando la quiero decir rápido. Pero que bueno, que no son palabras sueltas, que no son cuestiones abstractas, sino que son cuestiones que atraviesan la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Fíjense, simplemente si queremos comprar algo en forma online. Y otra cosita que les quería mencionar para poder llegar a la actividad de los sujetos intermediarios es cómo se fueron reemplazando, y en las palabras de presentación se explica, cómo se fueron reemplazando conceptos que estaban regulados en el Código Civil, por un lado, en el Código de Comercio, por el otro, se fueron reemplazando por por nuevos nombres, y por nuevas funciones, y por nuevas responsabilidades. Así, por ejemplo, cuando el derogado Código de Comercio hablaba del comerciante, y únicamente hablaba del comerciante como persona de existencia física, fíjense que dije física y no humana, ese concepto de comerciante del artículo 1 del derogado Código de Comercio dio lugar en la actualidad, fue desplazado por el empresario o cuasi empresario. Y puede ser una persona de existencia humana, pero también puede ser una persona de existencia jurídica. Antes se consideraba que si era unipersonal o si era de existencia física, acuérdense que la denominación física actualmente es de existencia humana, era comerciante. Si era más de uno, había sociedad. Cualquier tipo de sociedad o asociación, pero no podía ser comerciante. Era una sociedad. Y caía bajo la órbita y las disposiciones de la hoy derogada, o no derogada, pero sí ultramodificada, Ley de Sociedades Comerciales. ¿Cómo se llama actualmente la Ley de Sociedades Comerciales? Se llama Ley General de Sociedades, y contempla precisamente en su primer artículo la posibilidad de que pueda haber sociedades aún bajo la existencia con una persona de existencia humana. Antes el artículo de la derogada Ley de Sociedades Comerciales empezaba diciendo, habrá sociedad comercial cuando 2 o más personas. Actualmente el artículo 1 de la Ley General de Sociedades comienza diciendo que puede haber sociedad con o a partir de una persona de existencia humana. Y así se crea lo que se conoce por sus iniciales como las SAU, las Sociedades Anónimas Unipersonales. Fíjense qué revolución, porque la Ley de Sociedades Comerciales se modifica para dar lugar a la Ley General de Sociedades, con este cambio de que puede haber sociedades unipersonales bajo la estructura anónima, pero
unipersonales fue una consecuencia directa e inmediata de la unificación de la legislación civil y comercial. Así que ya vemos que se reemplazó el concepto de comerciante por el concepto de empresario. Empresario y cuasi empresario. ¿Qué diferencia hay? En que uno es el titular de la explotación, o el titular del establecimiento, o el titular de la fábrica o del comercio, y el cuasi empresario es el que de hecho ejerce o lleva adelante la explotación comercial. Es ínfima la diferencia. ¿Seguimos? Chiquitos, chiquitas. Qué elegante, Gabriel. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, estaba se cortando un corta a poquito, ahora veces, se corta un poco. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más lento y de no moverme, aunque si pudieran verme, No, estoy no casi... No pasa porque usted se mueva. Silvina, no te escucho, Lorena. ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, ahora se sí. escucha. Sí, profe, se escucha. Bien. Bien. Después hubo otra reforma, u otra sustitución, u otra, otro reciclado de conceptos, como lo fue en el derogado artículo 8 que nosotros estudiábamos, y alguno de ustedes, depende en qué plan se haya quedado, o si se cambió de plan, siempre se estudiaba, y era pregunta de examen, el artículo 8 del derogado Código de Comercio, que hacía referencia a cuáles eran los contratos, operaciones, que la ley definía como comerciales. O sea, era el artículo 8, que tenía 11 incisos, se dedicaba a legislar sobre los actos de comercio. Pues ahora, esa noción y ese artículo, el artículo está derogado, y la noción de actos de comercio fue desplazada por lo que constituye el eje actual de nuestra materia, que es la empresa, la actividad económica organizada. ¿Sí? Bien. Y la última cuestión que les quería dar para justificar por qué llegamos a los sujetos intermediarios, a la necesidad de que existan sujetos intermediarios, es que también existía un instituto en el actualmente derogado Código de Comercio, que estaba en el artículo 87, y que se llamaba, el artículo 87 tenía un titulito, ¿alguien me hace seña? ¿A mí? Que vaya más lento. Igual están grabando la clase. Lorena, están grabando la clase. Y hay unos apuntes que yo escribí que en el campus están. Ok. Bien. Les decía entonces que había un artículo que estaba en el código derogado, que quedó derogado, que bajo el titulito o subtitulito de los agentes auxiliares del comercio, arrancaban el artículo 87 a tratar la actividad de agentes auxiliares del comercio, del comerciante, pero tenía 5 incisos, y parecía que fuera de los martilleros, fuera de los corredores, o sea, además de los transportistas, porteadores o acarreadores, además de los barraqueros o administradores de las casas de depósito, y además de los factores y dependientes, era como que no había otros posibles agentes auxiliares. A tal punto que, a su vez, la doctrina y la jurisprudencia los clasificaba en agentes auxiliares autónomos, como por ejemplo los martilleros y los corredores, porque tenían su propia legislación, tenían la obligación de llevar libros que para su actividad son obligatorios y para otra actividad no. Tienen obligaciones fiscales, previsionales, sus propios colegios departamentales en los cuales deben matricularse. Los clasificaba en, ya les digo, agentes auxiliares autónomos como los martilleros y los corredores,
y en agentes auxiliares subordinados, como era el caso de los factores y dependientes. Factores como una especie de término similar o equiparable a gerentes, y dependientes como un término equiparable o similar a el de empleados. Por eso de ahí la denominación de agentes auxiliares subordinados. Actualmente, ese artículo 87 quedó derogado y el concepto de agentes auxiliares fue reemplazado, fue remozado, fue reciclado por la legislación nueva como sujetos intermediarios del comercio. Y en lugar de dividirlos o de clasificarlos por una cuestión de necesidad, digamos, doctrinaria o metodológica, en subordinados o autónomos, hay otra clasificación que me parece más atinente, más acorde, y que al menos es la que yo los invito a adoptar, que es la de hablar o de referirnos a los agentes, a los sujetos o agentes intermediarios del comercio internacional y agentes o sujetos intermediarios del comercio nacional o interno. ¿Sí? Bueno, así vamos a comenzar a hablar un poquito de los martilleros y corredores públicos. Mientras el contrato de corretaje está regulado, como ya les dije, dentro del libro tercero del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del 1345 en adelante, y la novedad que les va a preguntar probablemente el escribano Fernández Puentes, porque a su vez él es profesor o es docente de la carrera de martilleros y corredores públicos en una universidad privada, así que lo sabe perfecto, o sea, sabe todo, pero además es especialista en este tema, porque ya les digo, es docente de esta carrera y de la otra. La novedad es que el contrato de corretaje, la novedad viene de la mano de la unificación del Código Civil y Comercial, y la novedad tiene que ver con que el contrato de corretaje puede ser celebrado tanto por personas de existencia humana como por personas de existencia jurídica. Así de simple. Está puesto en el código y está puesto en el apunte, pero esa es la novedad. Y en cuanto a la actividad de los sujetos, la de los requisitos tanto de capacidad y de idoneidad, como los requisitos de ejercicio de los martilleros y corredores, siguen regulados en dos leyes de carácter nacional y dos leyes de carácter provincial. Son un poquito extensas las leyes, pero ¿por qué son importantes? Primero, conocer cuáles son. A nivel nacional son la 20.266 y la 25.028. ¿Por qué la 25.028 es importante para la actuación de los martilleros y corredores públicos? Porque además de establecer que deben ser personas, si son humanas, de existencia humana, mayores de edad y de no poseer antecedentes penales, les exige un requisito universitario, les exige un requisito de idoneidad que tiene que ver con la exigencia de título universitario, expedido por una universidad de nuestro país como por una universidad de otro país, pero revalidado en el nuestro. Esa es la cuestión sustancial que introduce la Ley Nacional 25.028 como requisito de fondo o requisito de idoneidad o de capacidad para desempeñarse cuando son personas de existencia humana como martilleros y corredores públicos. Después hay dos leyes provinciales que se van a regular lo atinente a los requisitos de ejercicio, a los requisitos de matriculación. Ustedes vieron que ¿qué nos pasó? ¿Qué les va a pasar a ustedes? Que la universidad les va a dar, y nos vamos a ver, espero poder acompañarlos, les va a dar el título de abogados, pero con el título solo no alcanza, van a tener que matricularse en el colegio departamental que corresponda a la jurisdicción en la cual se van a desempeñar. Aunque lo hagan, ese juramento o esa matriculación, aunque la hagan
se matriculen y la suspendan por incompatibilidad, porque supónganse que se van a dedicar a la actividad, a la carrera judicial. Pero ya les digo, suspendida por incompatibilidad o porque se van a dedicar a la carrera de hacer notarios, hacer escribanos. Igualmente les conviene, porque al matricularse, eso tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Uno no sabe las vueltas que va a dar la vida. Ojalá no lo tengan, el que eligió la carrera no tenga que necesitar el ejercicio, pero el matricularse hace que el departamento al cual ustedes se corresponden o van a pertenecer, les asigne un número de tomo y un número de folio, que aunque después ustedes no ejerzan la profesión, va a ser inalterable, es intransferible y es único como el DNI. ¿Entienden? Los va a acompañar hasta el último momento, la asignación de tomo y folio, pero eso no lo hace la universidad. La universidad les va a dar el requisito o va a cumplimentar el título de idoneidad y de capacidad para la profesión, pero los requisitos de ejercicio se los va a dar el colegio, el requisito de la matriculación. Bueno, así sucede con los martilleros y corredores. Y por eso están estas dos leyes provinciales, que la más vieja es la 10.973, que a su vez fue reformada por la 14.085. También es bastante extensa. Estas leyes hablan, por ejemplo, de cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuáles son las responsabilidades que tienen los martilleros y los corredores. Y la ley provincial tiene un artículo, que es el artículo 58 o 54, si mi memoria no me falla, que es muy posible que me falle, que tiene que ver con la escala arancelaria. Y no es que se les vaya, que se pretenda, porque ni yo recuerdo, y para eso está la ley. Ustedes saben que cuando nosotros vamos a concursar los cargos de magistrados y funcionarios, nosotros vamos con los libros. Los exámenes se toman con los libros, con los códigos. Por eso no se pretende, al menos mi concepción, y creo que hacia donde vamos, que ustedes, o sea, que la memoria es relativa. Lo que tienen que saber es hacia dónde dirigirse, a dónde buscar, o tener la idea general de mínima, para que ustedes sepan que las escalas arancelarias de los martilleros y corredores están reguladas con un mínimo y con un máximo, y a su vez están clasificadas según el tipo de operación de la que se trate. Por ejemplo, hay escalas arancelarias para compraventas, y a su vez se subdividen en compraventas de cosas inmuebles, de cosas muebles. Hay escalas arancelarias para locaciones, y a su vez están subdivididas en si son locaciones de verano, si son locaciones de temporada, si son locaciones urbanas o si son locaciones rurales. Hay, por ejemplo, también escalas arancelarias, por ejemplo, cuando los contratos versan o se refieren a animales, y a su vez se clasifican en si son animales de cabaña o de pedrigue, o si son animales sobre los cuales pesa una marca, una señal. Por eso es imposible abarcar con la memoria todas las clasificaciones y subclasificaciones arancelarias. Lo que sí importa es que tienen que saber que, al igual que en nuestra carrera y en nuestra profesión, las escalas arancelarias no pueden ser arbitrarias, no pueden ser, no están desreguladas, todo lo contrario, están reguladas por las leyes nacionales y provinciales que fijan un mínimo y un máximo. ¿Para qué sirven el mínimo y el máximo? El mínimo sirve para proteger a los colegas, martilleros y corredores, entre ellos mismos, de las competencias desleales. O sea, por debajo del mínimo no puede haber, que porque es simpático, porque es familiar, hacer descuentos ni quitas. Es el mínimo. ¿Me siguen? Y por encima del máximo, o sea, se abre como un abanico, por encima del máximo, no pueden excederse ningún convenio de honorarios, por más escrito y por más certificada que esté la firma, porque se va a tener por no escrito ese porcentaje que ha superado el máximo,
que opera como mínimo y como máximo de orden público. ¿Es posible que las partes realicen un contrato de honorarios? ¿Los martilleros y corredores con sus representados realicen convenios de honorarios? Sí, y son perfectamente válidos, siempre y cuando sean escritos y respeten ese mínimo y ese máximo. Y sepan que esos topes son de orden público. ¿Me siguen? Esa es la idea que a ustedes les tiene que quedar, el concepto que les tiene que quedar. Después, en el caso concreto, cuando se los consulte o cuando tenga que resolver un caso práctico, ahí van a ir a buscar las 2 leyes nacionales y las 2 leyes provinciales y se van a fijar. Bueno, subasta de rodados. A ver qué escala arancelaria corresponde. O voy a contratar a un martillero para subastar, supónganse, un rodado, un inmueble, o para subastar los activos fijos de un fondo de comercio, o para subastar los activos móviles de un establecimiento comercial. O voy a contratar a un corredor porque quiero vender o porque quiero comprar, pero no tengo mucha experiencia, entonces necesito de la profesionalidad de un sujeto intermediario que específicamente se dedica a ello, que tiene su derecho de comisión, por supuesto, porque lo hace como modo de vida, lo hace en forma profesional, y él paga sus propios impuestos, y a su vez él hace sus propios aportes a su caja previsional, tiene obligación de llevar libros, bueno, así. ¿Me siguen? Después verán, en el caso concreto, ya sea como contratantes, verán de ir a consultar qué escala arancelaria o cuánto me están queriendo cobrar, o cuánto se puede cobrar, o hasta dónde, o desde cuánto sale, o hasta cuánto me pueden exigir. Y si voy a celebrar un contrato de honorarios, un convenio de honorarios, como lo hacen los abogados, pues bien, para saber si ese contrato, por más escrito y por más fechado y certificado que esté, si vale o no, si es oponible o no. ¿De acuerdo? Bien. Lean, por favor, cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen, cuáles son los libros que llevan, porque ya les digo, es un tema que le gusta al escribano Fernández Puentes preguntarlo, porque lo conoce a la perfección. Me interesa ir a otros agentes auxiliares, que por ahí los vamos a mencionar en esta primera parte, porque nos espera desarrollarlo en la segunda parte, o sea, después del primer parcial, que tiene que ver con otros agentes intermediarios, con otros sujetos intermediarios, pero que ya no tienen que ver con la intermediación entre la oferta y la demanda para comprar o para vender, para alocar bienes o servicios, sino que tienen que ver con sujetos intermediarios de la actividad bursátil, de la actividad del mercado de valores, con la actividad del mercado de capitales. Y son sujetos intermediarios que pueden tomar el nombre de, según la función que cumplan, porque hay muchísimos agentes intermediarios o sujetos intermediarios dentro del mercado de capitales que están regulados por 2 leyes. Una es la ley 26.831, modificada por la ley 27.440. Y según la función que cumpla, van a ver que hay sujetos intermediarios o agentes de corredores de bolsa, que toman el nombre de corredores de bolsa, o agentes de bolsa, o sujetos intermediarios de bolsa. Fíjense todos los términos por los cuales pueden encontrarlo. Hay agentes que se llaman sujetos intermediarios o agentes de colocación de valores negociables. Hay sujetos intermediarios que cumplen una función de calificación de riesgo de los valores negociables. Hay también sujetos intermediarios que se dedican a la actividad de compensar algunas operaciones, calificar el riesgo, los calificadores, o agentes intermediarios del mercado de capitales que tienen una función de administrar o gerenciar unos activos que se conocen como fondos comunes de inversión. O sea, la actividad, yo ahora les estoy mencionando
agentes o sujetos intermediarios de la actividad de capitales o de la intermediación de capitales, cuya actividad y cuyos contratos los vamos a ver en la bolilla en la unidad número 7. Por eso les digo que lo vamos a ver después del parcial, y lo vamos a ver conmigo. Pero para que sepan que los martilleros y corredores no son los únicos sujetos intermediarios, ¿sí? Y vaya si estos sujetos intermediarios que operan en el mercado de capitales tienen obligación de llevar libros que para ellos son obligatorios, mientras que, por ejemplo, para un barraquero o administrador de depósitos no. Vaya si tienen obligaciones fiscales para cumplir ante la FIP y para cumplir ante el Estado. Vaya si tienen obligación de matricularse, registrarse o inscribirse, tanto en el mercado de capitales en el cual van a operar, como en la Comisión Nacional de Valores, que es la autoridad de aplicación de la ley. Ya lo vamos a ver con mayor detalle. Ahora se los menciono para que vayan teniendo una idea de sujetos intermediarios que actúan. Por eso yo les decía que clasificarlos o mantener la división en subordinados o autónomos, en realidad son todos bastante autónomos, porque si por autonomía entendemos que cada sujeto intermediario tiene su propio cuerpo de normas que regula su actuación, que regula cuáles son los requisitos que deben reunir, tanto para desempeñarse o para el ejercicio, cuáles son los libros que deben llevar, cuáles son las responsabilidades administrativas, civiles y penales en las cuales pueden incurrir en su actuación, pues todos son autónomos. Por eso me parece más llevadera o mucho más ayornada una clasificación. Siempre clasificar es limitar, pero como nosotros necesitamos limitar un poco nuestro objeto de estudio para poder tender a abarcarlo mínimamente, para poder tender a aprenderlo con H en el medio, para poder hacer esa rueda de carreta de la que yo les mencionaba en el poema de la clase pasada, bueno, entonces tenemos que establecer un mínimo de clasificación, y la clasificación que me parece que la que va, y ustedes, obviamente, me encantaría escuchar sus opiniones, pero tiene que ver con esto, con agentes o sujetos intermediarios del comercio internacional o del comercio interno. Esa me parece que es la más abarcativa, y darles la categoría de verdaderos profesionales, porque son personas que se dedican a esa actividad como modus vivendi, tienen derechos a sus honorarios, que pueden tomar el nombre de comisión, pueden tomar el nombre de honorarios, pero o sea, ellos cobran por su actuación, y tienen que inscribirse fiscalmente, y tienen que aportar a sus cajas, y tienen que estar matriculados, y llevar sus libros, y bueno, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, después están también, además de estos agentes intermediarios de los mercados de capitales, tenemos otros agentes intermediarios que ya estaban regulados en el Código de Comercio derogado, que son los barraqueros o encargados de las casas de depósito o administradores de las casas de depósito. ¿Y por qué el nombre barraqueros? Porque ya les digo, estaban regulados en el Código de Comercio derogado. El Código de Comercio derogado, chicos y chicas, ustedes se sitúan históricamente en qué época se había sancionado, quiénes eran los autores. Son dos los autores del Código de Comercio derogado. Uno es el mismo del Código Civil derogado, Vélez Arfiel, pero el Código de Comercio también iba de la mano de la autoría de Acevedo, así que entre Vélez Arfiel y Acevedo regularon lo que hasta en ese momento era conocido. Entonces era común, o era propio de ese contexto histórico en el cual se sancionó ese Código de Comercio, que se llamara barraquero a la persona en aquel momento llamada de existencia física, hoy de existencia humana, que estaba a cargo precisamente de las barracas. ¿Qué son las barracas? Son los silos, son los almacenes, son los depósitos que generalmente están próximos o cercanos, o dentro, si no están dentro, están próximos o cercanos a las zonas aduaneras. Y en esos almacenes se depositan mercaderías
o bienes, materias primas o productos elaborados que por su calidad necesitan determinadas condiciones de conservación o que por su cantidad necesitan de determinado volumen de alojamiento y que lo brindan precisamente los almacenes o las barracas o los silos. Yo les hablo de los silos porque en nuestra ciudad precisamente los tenemos a la vista, no sé por cuánto tiempo, pero los seguimos teniendo en estado decadente, y de hecho hay un proyecto para hay varios proyectos en la ciudad de Mar del Plata, o removerlos o intervenirlos artísticamente, como por ejemplo ocurrió con los silos que estaban sobre el margen del río Paraná, que los intervinieron artísticamente con colores y con imágenes. No sé si alguien conoce en Rosario la intervención artística que se hizo con los silos sobre la margen del río Paraná. ¿Alguien los vio? ¿Alguien los conoce? Bueno, quedaron muy bonitos, muy pintorescos sobre la margen del río. Algún día cuando vayan a Rosario y pasen por una costa, por el paseo costanero que tiene el río Paraná, del lado de Rosario, con la margen en Rosario, van a ver que es muy bonito. Bueno, acá hay distintos proyectos en la ciudad. Uno habla de removerlos para ganar vista a la costa, vista al mar, y otros hablan directamente de dejarlos, pero hacer alguna tarea de conservación por los años que tienen, por una cuestión de seguridad edilicia, y además de intervenirlos artísticamente. Puede ser bajo la forma de murales, o puede ser bajo simplemente colorearlos, como pasó en Rosario. Bueno, barraqueros. Era común que el Código de Comercio Derogado tomara muchas veces el sujeto que realizaba la actividad o que se desempeñaba o estaba al frente de la barraca, tomara el nombre o del lugar que custodiaba, como en este caso las barracas, o muchas veces tomara el nombre del documento que instrumentaba el contrato que realizaba. Por eso que los transportistas también en ese código derogado eran conocidos como porteadores, porque ¿cómo se llama el contrato que instrumenta el contrato de transporte terrestre? Es la única modalidad de contrato de transporte que regulaba el Código de Comercio derogado. No existía. Carta de porte, muy bien, no sé quién lo dijo. ¿Lorena? Adriana. Ah, hoy, gracias. Muy bien. Sí, exactamente. ¿Escucharon lo que dijo su compañera? Carta de porte. Ya también lo van a ver en la segunda parte, pero bueno, cuando lleguen a la segunda parte y les salen de carta de porte, se van a acordar de mí, de Silvina. Ya les digo, el código se caracterizaba por tener esa metodología. También, por ejemplo, ¿alguien sabe por qué los martilleros se llaman martilleros? Porque Baja de martillo cuando... Exactamente, muy bien, 2-0, muy bien. Porque alcanzaron a escuchar lo que dijo su compañera, que la venta se formalizaba, porque actualmente ya existen las subastas judiciales online, y saben, ¿no?, que existen las subastas judiciales online, que empezó como una prueba piloto, primero para el Departamento Judicial de La Plata, ya en el año 2015, y luego se fue extendiendo a otros departamentos judiciales. Llegó al Departamento Judicial de Mar del Plata la subasta online, para la cual es necesario crear un usuario y una clave, una contraseña, en el año 2019. Eso me quería decirles, que lean, o que todo lo que encuentren sobre subastas judiciales o subastas online, llevadas adelante online, lo lean, porque es hacia donde va la profesión de los martilleros y corredores. Pero si nos quedamos en el código derogado, el código derogado creaba como una especie de ficción jurídica, porque es una ficción que mediante un golpe de martillo adjudicaba a la mejor postura o a la mejor oferta realizada por los posibles compradores, mediante el golpe de martillo, quién da más, quién da más, quién da más, la asignaba al que había realizado la mejor oferta. Y esa bajada y golpe de martillo era la venta. Y es una ficción jurídica. Ustedes saben que la compraventa, y sobre todo de inmuebles, tiene modos y tiene formas que hay que respetarlas para que queden perfeccionadas y para que puedan ser oponibles a terceros.
y para que el registro pueda tomar razón a su vez. Pero bueno, de ahí vienen. Porque esa era la metodología que tenía el código derogado. Bueno, entre los sujetos intermediarios que pasaron a esta nueva generación de sujetos intermediarios, antes llamados agentes auxiliares, están estos barraqueros. Pero también se los puede encontrar, y lo van a encontrar. El contrato que realizan es un depósito, ni más ni menos. Ellos son los depositarios, son los que reciben las mercaderías, que generalmente, como se trata, ya les digo, de mercaderías que por su volumen, por su cantidad y por su calidad necesitan de determinadas condiciones de luz, de humedad, o de sequedad, o provienen de la actividad generalmente, ¿qué es lo que está ligado a la actividad exportadora o importadora de nuestro país? Son Lo productos que rural. tienen que ver... ¿Cómo? Lo que es rural, ganadería, ¿cómo es esto de los alimentos, las semillas y eso? Exactamente, tiene que ver, como dijo su compañera Abril, con la actividad rural. En realidad, una vueltita de términos, Abril, podemos decir que lo que vos dijiste está muy bien, pero podemos llamarlo como todos los derivados, ya sean materias primas o productos elaborados de la actividad agrícola, ganadera, minera, forestal, vitivinícola, pesquera. Miren toda la materia prima o los productos elaborados que pueden ser objeto de una operación, ya sea de comercio interior o de comercio exterior. Si es de comercio exterior, vamos a necesitar, ya sea para ambos casos, vamos a necesitar de un sujeto intermediario. Si es interior, probablemente de un corredor. Y si es de un comercio internacional, vamos a necesitar de la actuación de los despachantes de aduana y de los agentes de transporte aduanero. ¿Sí? Voy a ver qué hora es. Ah, vamos re bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Están ahí? Sí, profe, bien. Sí, Gracias, Abril, gracias, sí, estamos Jacqueline. acá, estamos acá. Todo muy Qué bien, doctora. bueno, qué bueno. Gracias, Oscar. Espero que no se aburra. Usted No, tendría no, que no, va estar... muy bien. Vamos bien, vamos bien. Disculpe, Oscar, ¿a qué se dedica? Soy médico. Ay, y una pregunta, Sí, disculpe, ¿usted hizo la carrera también de la especialización en medicina legal? sí, también. Entonces usted también me tuvo como Sí, docente. tuve el honor, ¡Ah! tuve el honor. Conozco su calidad de docente, doctora. Pobre Oscar, pobre doblemente, Sí, no, no, porque todo muy lindo. Fue un muy buen curso, muy, muy valorado por todo el equipo docente de ese posgrado. gracias, se lo agradezco. Si reincidió debe ser buena, doctora. No, pobrecito, primero que lo puse en una situación de mucho compromiso porque lo expuse frente a sus compañeros, pero porque Oscar, Sí, para mí es un privilegio estar acá y dejarles algo, algo. sí, ustedes dejaron mucho, ¿eh? Nosotros fuimos la primera promoción y lo que jerarquizó mucho a esa promoción fue el equipo docente, tanto a nivel legal como a nivel práctico forense y demás. Sí, es un grupo que aún trabaja junto y demás. Ha dejado una suerte de impronta en la gente no en mí, porque yo soy un hombre mayor, pero sí en la gente, No, en los médicos todos jóvenes. los que estamos acá somos mayores porque para anotarnos tenemos que ser mayores. Está bien, No, pero gracias. les quiero decir que para mí es un placer encontrarme así con ustedes en estos encuentros, en estas... para mí siempre tengo cosas para aprender, para repasar, para actualizar, para no repetirme a mí misma, porque también uno se aburre, pero sobre todo cuando ustedes mismos pueden ver que hay muy pocas cámaras encendidas, lo cual yo respeto la libertad y la autonomía que cada uno tiene. No me predispone mal y nunca los obligaría a encender las cámaras porque hay veces que no se puede, o por distintos motivos no se puede o no se quiere, pero es muy respetable. Pero los pocos que la encienden,
y sobre todo cuando por ahí empiezo a ver caras que me resultan conocidas, por eso yo decía que a veces es más fácil que algunos de ustedes se acuerden de alguno de nosotros, que a la inversa, porque uno puede ver la cara conocida, pero asociarla, ¿a dónde? Y no, y pobre su compañero, pobre Oscar, que lo puse tal vez en un compromiso frente a sus compañeros, sino que En absoluto, doctora. Silvina, yo soy Silvina Para, para todos. para mí es un privilegio estar con usted y mezclarme con mis condiscípulos acá. Y valorar, no sé si escuchan sus compañeros, que siempre, que para los sueños y que para la vocación, siempre hay tiempo, siempre hay un espacio. Sí, sí, desde luego. Que nunca es tarde, que nunca es tarde, que mientras uno quiera y mientras uno lleve el deseo, es el deseo el que nos hace levantar todos los días y es el que nos hace empezar, es el que cuando uno se cae o tiene problemas, nos hace volver a levantarnos y mirar hacia adelante, como por ejemplo yo los veo a ustedes y cada tanto miro el cielo, tengo el privilegio también de ver el cielo desde acá. A veces está lleno de nubes, está gris, como la vida, y a veces es una tarde soleada, como hoy, que veo y miro el cielo azul que no tiene nubes, pero bueno, no es ni más ni menos que el reflejo de nuestras propias vidas, de nuestro día a día, porque a todos nos pasan las mismas cosas. Pero bueno, cuando veo así ciertos casos, valoro muchísimo el esfuerzo y la perseverancia y el ejemplo para nosotros y para sus compañeros de luchar, de nunca dejar de lado los sueños. A veces hay que posponerlos, a veces hay que, pero las cosas no son. Una de las cosas que aprendí es que las cosas no son cuando uno quiere, sino que son cuando tienen que ser. No son ni antes ni después. Y por algún motivo del universo son cuando tienen que ser. Y sobre todo, sobre todo en nuestros tiempos ahora, ¿no? Con esta novedad, ¿no? Nos pone a prueba. Sí, donde es prácticamente a las personas que somos, en mi caso, por ejemplo, media neurótica con respecto, que en algunas cosas funciona, para algunas cosas es bueno el tema de planificar, ordenar, prever, pero ahora ya nada de eso es posible. Y el soltar, el aprender a soltar y a fluir con gran parte de la vida, no tirar todo, no me refiero a, bueno, no se termina nada, seguimos. Y como ya les digo, miren, Oscar, nunca es tarde para ir detrás de los sueños y concretarlos. Sí, por supuesto. No, hay sueños y cuestiones muy prácticas por otro lado también. La colectividad médica es muy soberbia, yo pertenezco a la actividad médica, y le digo, estoy en una fundación, estoy en un hospital. Nosotros los médicos no distinguimos lo que es justo de lo que es legal, por ejemplo. Y es increíble, pero es así, como gran definición de la cosa. Y uno lo que trata de llevar es el mensaje de lo que es el derecho a la colectividad médica más o menos, digamos, apreciable por la colectividad médica, que se viven de qué es, cómo es la vida. No es fácil. Lo que su compañero está diciéndoles, chicos, es válido para todos. Así como yo al inicio de hoy, de la charla de hoy, les hablaba sobre que nuestra materia, tal vez no lo vean ahora, pero con el tiempo, antes de lo que ustedes creen, van a ver que les va a dar herramientas y les va a tejer el puente para poder comprender cómo se constituye una sociedad, o si tengo que proponer puntos de pericia porque voy a investigar, o porque denuncié, o porque me denunciaron, cómo tengo que proponerlos. O sea que la materia y la especialización en la materia les va a dar esas herramientas y los va a profundizar a medida que más se especialicen, más profundo es el conocimiento, pero teje un puente hacia el derecho administrativo, hacia el derecho económico, hacia el derecho penal económico, hacia el derecho tributario, que no es lo mismo que el derecho comercial, hacia el derecho internacional por esta actuación de los, por ejemplo, despachantes de aduana y agentes de transporte aduanero, y por esta tendencia de que la irrupción de las plataformas ha hecho que nos conectemos todos con todo. A su vez, lo que les quería decir es que la profesión de médico legista es también un puente
entre el médico y el derecho, porque muchas veces los jueces, los fiscales, los defensores, para defender, para representar los intereses generales de la sociedad y de la víctima en particular, o el juez para resolver o garantizar el debido proceso, necesita de conocimientos específicos que los peritos en determinadas materias le pueden aportar. Y para poder lograr que ese conocimiento específico le rinda a un magistrado, a un funcionario o a un letrado de parte, hay que saber cómo preguntar o cuál es el perito hacia el cual debo buscar o me sirve para el caso que quiero probar o que me corresponde defender según el rol procesal que cada uno revista. Y bueno, y hacer, solamente los grandes pueden hacer, no grandes de edad, sino los que están muy seguros de sí, pueden hacer una autocrítica. Su compañero partió haciendo una autocrítica de su profesión. Miren si todos fuéramos capaces, en el rol que cada uno ocupa, de hacer una autocrítica de las cosas que se pueden corregir, de las cosas que por ahí, yo no sé si existen profesiones soberbias, o tal vez existan, es muy difícil hacer juicios de valor, pero yo creo en las personas, y las personas, la calidad o la profesión que desempeñen, va a haber, digamos, tantas profesiones, ocupaciones, oficios, artes o actividades como personas hay. Y que no hay profesiones más soberbias que otras, porque también nos miran muy mal a veces a nosotros, o con un preconcepto de que, es abogada, yo hablo por mí, se dedica al derecho penal, o siempre porque aparte, ahora ya yo no recuerdo las reuniones sociales, y aspiro y sueño con que algún día vuelvan, pero creo que en realidad no es la profesión lo que define a la persona, sino la persona lo que define cómo se va a desempeñar profesionalmente. Y es muy difícil que siendo, digamos, buenas personas, sean malos profesionales. ¿Me explico? O que, a la inversa, que siendo personas con determinadas características, no trasladen esas características a su ejercicio profesional. ¿Me explico? Bueno, y rescato de todo esto, lo de los sueños, no perder nunca el proyecto, el sueño, un objetivo, el que cada uno guarde en su corazón, no dejarlo nunca. A lo mejor se puede posponer, pero no renunciar nunca a eso. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y lo otro es eso, la capacidad de hacer autocrítica y la capacidad, si no alcanza uno a tener esa seguridad para hacerlo en forma pública, al menos hacerla con uno mismo, porque el reconocer ante uno mismo que se ha equivocado o que puede hacer las cosas mejor es el punto de partida para que esa mejoría o esa autocrítica se traduzca en mejores actos en forma pública. Bueno, seguimos con los barraqueros o encargados de las casas de depósito. Acá también nos vamos a encontrar con que el contrato que ellos realizan es un contrato de depósito. El contrato de depósito está regulado dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, dentro del libro tercero que se refiere a la regulación de los contratos y de las obligaciones. Pero la actividad, los derechos, obligaciones, por ejemplo, entre la obligación, una de las principales obligaciones que tiene el barraquero o administrador o encargado de los almacenes o casas de depósito es la de contratar un seguro de incendio. Una de las obligaciones. Tiene muchas más, y yo les diría no solamente un seguro de incendio, sino un seguro de responsabilidad lo más amplio posible, que comprenda la mayor cantidad de rubros posible. Y fuera del código, pero en una ley que es complementaria o accesoria, nos quedó una ley, que yo se las mencioné en la clase pasada, que tiene 4 dígitos, que es la ley 9643, que es la que regula
no el contrato, sino la actividad del barraquero, la actividad del sujeto. Y entonces se conoce como ley de warrant. Warrant. El warrant es un documento, porque en la actuación de ese barraquero o de ese depositario o ese receptor de las cosas, entre las derechos, obligaciones, responsabilidades o funciones, está la de extender un documento contra la recepción de las mercaderías, que ya vimos que pueden provenir generalmente de la actividad agrícola, ganadera, ya lo mencionamos, va a extender un documento, le tiene que dar una constancia al depositante, al dueño. Entonces, emite un documento que es un documento complejo, porque está conformado por un documento original y por un documento duplicado. El documento original se llama certificado de depósito, imposible olvidarse. ¿Y qué representa? ¿Qué confiere? Confiere derechos de propiedad, confiere derechos de titularidad. El que aparece, supónganse, portando un certificado de depósito, ¿qué significa? Que es el dueño o titular de las cosas depositadas en esa zona fiscal, en ese almacén. Pero el duplicado de ese certificado de depósito, a que no saben cómo se llama, tiene un nombre propio, no se llama, es el duplicado, pero tiene nombre, y es el nombre que le da el nombre a la ley. Warrant. Es el duplicado. ¿Y por qué se habrá legislado una ley que toma el nombre de ley de warrant? ¿Y por qué? ¿Dónde radica la importancia del warrant? Porque el warrant representa o confiere derechos prendarios, confiere derechos de crédito, confiere derechos que si, por ejemplo, el dueño de las mercaderías que están depositados en el almacén o en el silo, de pronto necesita un crédito en el banco y quiere ofrecer como garantía real las mercaderías, no va a entregar las mercaderías al acreedor prendario. ¿Entienden? No le va a dar al banco, supónganse, o a la entidad financiera, o a la persona humana o jurídica que le da el préstamo, las cosas que están en la barraca. No, simplemente le va a entregar el duplicado, le va a entregar el warrant. ¿Cómo se lo entrega? Se lo entrega firmándoselo, que es el endoso, se lo endosa a su favor, y se lo entrega. Entonces, cuando frente al barraquero o administrador o encargado de la casa de depósito aparezco yo portando en lugar del certificado de depósito, porque eso me acredita como dueña o como titular, aparezco yo portando un warrant que está endosado a mi favor, es más, y yo a su vez lo pude haber endosado. ¿Qué significa? ¿Que soy la dueña? No. Le estoy haciendo valer y le estoy haciendo conocer al barraquero que yo soy acreedora de las cosas que están depositadas bajo su custodia. ¿Me siguen? Entonces, la única posición o el único momento en el cual el barraquero tiene obligación de responder y entregarle las cosas es cuando se presentan en forma conjunta, supónganse, tiene que subirlas a un barco, tiene que subirlas a un tren, tiene que subirlas a un camión de carga, tiene que subirlas a un avión o un barco carguero, es contra la presentación conjunta del original y el duplicado, del certificado de depósito y el warrant. Porque eso, ¿qué le está demostrando al barraquero o administrador? Que la propiedad se volvió a consolidar, que la nuda propiedad o propiedad desnuda del certificado de depósito, que en algún momento desprendió su duplicado y fue a parar a manos de un acreedor, cuando se vuelven a reunir y a presentar en forma conjunta exigiendo la entrega de las cosas, significa que, o bien, dos cosas, o que nunca fue necesario contraer o grabar las mercaderías y desprender el warrant, endosarlo y entregarlo para obtener un crédito, poniendo como garantía las cosas, o que habiendo constituido un derecho real de garantía
sobre las cosas depositadas en manos del tercero, a través del endoso y la entrega del warrant a un acreedor, ese acreedor ya ha sido desinteresado. Por lo tanto, cuando el acreedor recibe su acreencia, entrega el warrant. Y la reunión nuevamente o la presentación conjunta del ejemplar original y el ejemplar duplicado, dice ese certificado de depósito más el warrant, eso sí torna exigible frente al barraquero o administrador o encargado de la casa de depósito la entrega de las cosas. ¿Sí? ¿Comprenden por qué este sujeto, del porqué de la existencia de este sujeto intermediario? Porque es el que tiene la posibilidad de proporcionar los medios de que las cosas que están próximas a ser despachadas porque fueron objeto de una operación de compraventa, ya sea nacional o internacional, tiene los medios de conservación y de custodia que esas mercaderías necesitan o requieren, y a su vez porque tiene la facultad legal de otorgar ese documento que confiere derechos de distinto rango, de distinta naturaleza, de distinta jerarquía. El original confiere derechos de titularidad y el duplicado confiere derechos de crédito o de prenda. ¿Sí? Después tenemos otros agentes intermediarios, como por ejemplo los agentes de viaje, o los sujetos intermediarios de viaje, que se rigen por dos leyes, y que básicamente lo que establece es que pueden desempeñarse como sujetos intermediarios de turismo o de viaje aquellas personas de existencia humana o jurídica que cuenten actualmente con la autorización del Ministerio de Turismo y de Deportes, y que cuenten, dice la ley, con un local en donde se garantice la atención presencial de las personas, o sea, del consumidor o usuario que va a contratar el servicio o la mercadería turismo, el paquete de turismo. Para que sepan, en la actualidad, por la vigencia de todas las leyes, vigencia y prórrogas de las leyes de emergencia, por razones sanitarias y epidemiológicas, los agentes intermediarios de turismo han sido relevados de tener ese local para la atención presencial de los adquirentes de turismo, de los servicios de turismo, y ha sido reemplazado por una atención virtual o local virtual que se prorrogó su vigencia, la semana pasada se prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2021. O sea que, en cierta forma, como para amortiguar la presión fiscal y la presión económica y productiva sobre uno de los sectores de la economía castigados, uno de los tantos castigados, bueno, ese local al público, con atención al público, puede ser reemplazado por un local virtual cuya vigencia por lo menos está garantizada por un decreto de la semana pasada que salió publicado en el boletín oficial hasta el 31 de diciembre del año 2021. No de este diciembre, sino de diciembre del año que viene. Volviendo a los despachantes de aduana y a los agentes de transporte aduanero, si les llegan a preguntar dónde están regulados, por supuesto, no los vamos a encontrar dentro del código. No estaban ni del Código Civil derogado, ni del Código de Comercio derogado, ni del Código Unificado nuevo. No, siempre estuvieron regulados dentro en primer lugar, dentro del Código Aduanero. Pero también están regulados en su actuación profesional, y lo van a comprobar después del primer parcial, cuando comiencen con toda la parte de transporte marítimo y aéreo, está regulado dentro de la Ley de la Navegación y dentro del Código Aeronáutico. En esta parte nos interesa los despachantes de aduana y agentes de transporte aduanero que están regulados dentro del Código Aduanero desde el artículo 36 en adelante. Para que ustedes tengan una idea, les abro un nuevo paréntesis acá. El Código Aduanero, miren, regula la actuación de los sujetos, despachantes y agentes de transporte aduanero. Regula los contratos,
regula los delitos y las contravenciones. Regula define lo que son las declaraciones juradas o los despachos aduaneros, o sea, los requisitos que debe reunir la documentación. Lo que ustedes tienen que tener para sintetizar, porque hay mucho para decir de los despachantes, hay mucho para decir de los sujetos intermediarios. Lo que quiero que se lleven la idea y que se queden con la idea de que estos sujetos intermediarios, profesionales intermediarios, existen por la especialización y por la profesionalidad que determinadas actividades comerciales, internacionales o internas, necesitan para que las operaciones se lleven a cabo en forma válida, en forma eficiente, en forma eficaz, y genere los efectos buscados y deseados por las partes, y no incurrir en contrataciones o en la realización de convenios que son nulos por no saber o por infringir la ley. Los despachantes de aduana tienen la facultad, primero que, por supuesto, son sujetos intermediarios del servicio aduanero en general y del comercio internacional en particular, y necesitan rendir una serie de requisitos que son los mismos para desempeñarse tanto como despachantes de aduana como agentes de transporte aduanero. Lo que va a variar es la función que cumplen en la práctica, en los hechos. Pero los requisitos de idoneidad son los mismos, y la idoneidad la certifica el servicio aduanero. Específicamente, el área de capacitación externa que tiene la AFIP. Ustedes saben que la AFIP reviste un doble rol. Nosotros dijimos en la primera clase, o yo se los escribí en algún apunte, que la AFIP tiene un doble rol. Podemos hablar de la AFIP en función de DGI, Dirección General de Ingresos Públicos, o de la AFIP en función de DGA, Dirección General de Aduana. Bueno, la AFIP en su área de capacitación externa, en función de DGA, en función de aduana, es la encargada de corroborar la idoneidad, la aptitud y de otorgar las certificaciones correspondientes para que se puedan desempeñar como despachantes de aduana. ¿Para qué es necesario contratar un despachante de aduana? ¿O por qué es necesario acudir a estos sujetos intermediarios? Porque los despachantes de aduana tienen una intervención necesaria o forzosa en todas las operaciones de importación y de exportación, o sea, en todas las operaciones de compraventa internacional. Porque no cualquiera está capacitado para hacer por sí mismo o en forma directa una operación de compraventa interjurisdiccional a nivel internacional. Entonces la ley establece, nuestra ley establece que hay que hacerlo a través de la actuación de los despachantes de aduana. Y les da determinadas facultades, como por ejemplo la facultad de emitir los famosos despachos aduaneros. Fíjense, los despachantes de aduana emiten documentación. ¿Cómo se llama la documentación? Despachos aduaneros. ¿Qué son los despachos aduaneros? Son declaraciones juradas acerca de la mercadería, cantidad, calidad, especie, envoltura, embalaje, peso, altura, todo lo que tiene que ver con las mercaderías que son el objeto de la contratación internacional, ya sea porque las vamos a importar o porque las vamos a exportar. Ellos actúan en representación del importador o del exportador, según sea una operación de compraventa en la que estén actuando como compradores internacionales o como vendedores internacionales. Y ese despacho aduanero reviste el carácter de declaración jurada. Por eso muchas veces los despachantes de aduana han incurrido en responsabilidad no solamente administrativa ante el Servicio General de Aduana, sino también desde el punto de vista civil, y ni les cuento desde el punto de vista penal, en las operaciones de contrabando, o en las operaciones de lavados de activos. Porque como ellos emiten documentación que reviste el carácter de declaración jurada, significa que ellos emiten un tipo de documentación que hace plena fe y que es una documentación que goza de los principios de veracidad y de validez, de eficacia, sobre la mercadería que generó el despacho de importación o exportación según el caso. Y porque a su vez
estos despachos aduaneros, que son declaraciones juradas, sirven para clasificar la mercadería, objeto del contrato de compraventa internacional, clasificarla y fijar la posición arancelaria, fijar la posición tributaria. ¿Qué significa? ¿Cuánto? O sea, esa mercadería que vamos a exportar o a importar a través de nuestro despachante de aduana, ¿tributa? Y si tributa, de acuerdo a su posición o clasificación arancelaria, ¿cuánto tributa? ¿Entienden por qué estas operaciones hay que hacerlas a través de un despachante de aduana? ¿Y por qué es la importancia del despacho, de la documentación del despacho aduanero que ellos suscriben y que acompaña a la operación y que se desprende de la operación de compraventa internacional? Porque es una declaración jurada que a su vez también cumple funciones tributarias y fiscales, no solamente ante nuestro país, sino ante el país de origen o país destinatario, ya sea una compraventa de importación o exportación. ¿Sí? Bien. Los canales tienen que ver con las exigencias, o sea, así como a las personas, cuando entramos, sobre todo cuando salimos, o tanto puede ser cuando salimos, tenemos determinados requisitos para cumplir que tienen que ver generalmente con límites, de cuánto dinero podemos sacar de nuestro país. Pero cuando entramos, también, ustedes, si han tenido la posibilidad de viajar al exterior, les ha pasado. Nada más que no sabíamos que esos canales, cuando pasamos y no nos piden ningún control ni verificación de documentación, y pasamos directamente por la aduana e ingresamos, salimos de la zona aduanera y migratoria e ingresamos ya directamente a nuestro territorio nacional, y no nos pidieron nada, no nos pararon, hemos pasado por un canal verde. No nos han exigido ni abrir las valijas, ni exhibir ningún comprobante de compra, ni de pago, ni de nada. Si nos exigen exhibir, supónganse, el pago de alguna tasa o de algún arancel aduanero, entonces significa que la aduana nos ha hecho pasar por un canal naranja. Solamente nos está pidiendo o está verificando, la autoridad está verificando documentación. Lo mismo pasa con la mercadería. Si la mercadería despachada para importar o para exportar la autoridad aduanera determina que va a tener que seguir un canal naranja, significa que al menos la documentación, el despacho aduanero, esa declaración jurada que emitió el despachante de aduana, va a ser verificada. Para ver si, por ejemplo, la clasificación arancelaria y la posición tributaria que el despachante de aduana está declarando está correcta. Y ni les cuento si nos dicen, un momentito, tanto a nosotros, personas humanas, que estamos volviendo de un viaje, de unas vacaciones, o cuando volvíamos, o las mercaderías que ingresan al país o que van a salir del país porque son compradas por otros países, el Estado establece que deben seguir el canal rojo. El canal rojo es el canal de máximo y total control, porque el control no solamente abarca el control de la documentación y de los despachos aduaneros, que bajo el carácter de declaración jurada emitió el despachante de aduana, sino que también se extiende a la verificación de las mercaderías. Aperturas o al muestreo, como sea, de contenedores, valijas o lo que sea. ¿Sí? Es el control absoluto de la documentación y de la mercadería que constituye el objeto de esa compraventa. Yo les hago este paralelismo con nosotros, como para saber que, así como la entrada y la salida de las personas a través de migraciones y a través de la FIP en función de GA está regulada por el Estado, pues imagínense, con mucha más razón, la entrada y la salida de mercaderías, de bienes o de servicios, a través de la aduana de nuestro país, no está regulada por migraciones, está regulada por aduana. Y con esta intervención forzosa, primaria o necesaria de los despachantes de aduana. Y así como los despachantes de aduana se dedican
a emitir esos despachos aduaneros y esa documentación con carácter de declaración jurada acerca de lo que constituye el objeto de la compraventa internacional, también están los agentes de transporte aduanero. Bueno, pues supónganse que esa mercadería tiene que ser transportada por medios terrestres, si va a destino de un país limítrofe o cercano, o según el medio de transporte que sea más barato, ¿no? A veces, según la distancia, pueden ser los aviones o pueden ser los barcos, en algún momento lo fueron los trenes. Bien, en todo lo que tiene que ver con los trámites y gestiones ante la aduana, pero ya no relacionado con la mercadería, sino relacionado con los medios de transporte, en eso intervienen los agentes de transporte aduanero, ya sea de transporte terrestre, de transporte aéreo o de transporte marítimo. El que puede desempeñarse como agente de transporte, primero, el que puede desempeñarse como despachante de aduana, puede desempeñarse, si se inscribe además, como agente de transporte aduanero. Y el que se desempeña en una aduana terrestre, ante una aduana terrestre, lo puede hacer ante una aduana marítima o una aduana fluvial, porque a veces es un río el que separa los países. Marítima, fluvial o aérea. Lo que tienen que saber es que los canales de control que existen por parte del Estado y el carácter de declaración jurada. ¿Por qué es importante? Porque está haciendo plena fe. El despachante o el agente de transporte aduanero están diciendo, el despachante, que se compraron o que se están vendiendo a China determinados kilos o cantidad de carne porcina. Y el despachante está diciendo que se suben a un barco determinados kilos que van embalados de determinada forma o hace reserva porque viene con el embalaje roto o no es el embalaje que consta en el despacho aduanero que tiene que tener, o hace una reserva porque se ha cortado la cadena de conservación o de frío, lo que corresponda. Por eso les decía que son mercaderías que, además de seguir un destino de comercio interior o de comercio exterior, porque son producto de una compraventa internacional, son mercaderías que para su conservación y su guardado, mientras tanto que se cumplen todos estos trámites aduaneros, necesitan que estén alojados o depositados en lugares adecuados para su conservación y su cuidado. Bueno, mientras el despachante emite todos los controles de SENASA y de que correspondan según la naturaleza de la mercadería, pues el agente de transporte aduanero es el que se hace responsable de recibirlas, de ponerlas a bordo, de respetar las condiciones en las cuales se han hecho la compraventa, o sea, qué cláusulas tiene, porque hay distintas cláusulas, ya lo van a ver con la doctora Ramos en la segunda parte de la materia. Ya estamos en hora, pero les quería completar esta idea. Hay distintas cláusulas que se llaman Incoterms, MRS, Incoterms. Son cláusulas internacionales, de validez internacional. ¿Qué significa? Que una cláusula Incoterms, por ejemplo, CIF, CIF, o FOB, valor FOB, FOB larga, son cláusulas que en nuestro país o en cualquier país del mundo que vayan acompañando un contrato de compraventa internacional van a representar lo mismo. Libre a bordo, franco a bordo, o tiene que ver con las tasas y los impuestos. ¿Quién se hace cargo de cargar con el costo del flete? ¿Quién se hace cargo de el costo de estadía en puerto o en zona de embarque? ¿Entienden? Son las cláusulas accesorias que pueden tener las operaciones internacionales, de comercio internacional. Y ya les digo, sirve para fijar la posición arancelaria y saber cuánto se debe tributar como parte de esa operación de compraventa internacional. Y lo último que les menciono es
¿Qué significa en materia aduanera? Estos sujetos intermediarios muchas veces hablan en su lenguaje, así como nosotros podemos hablar de estas cláusulas, SIF, FOB, entre otras, entre muchas otras, y los médicos a su vez hablan con su propia terminología, un lenguaje que cuando a uno le dan un diagnóstico o un pronóstico quiere que se lo traduzcan en el lenguaje que uno lo pueda entender. Pues estos sujetos intermediarios también hablan, es parte de su terminología, hablar del valor de aforo. ¿Qué es el valor de aforo? El valor de aforo es un término primero propio de la materia aduanera y tiene que ver con una operación técnica o una verificación técnica que se hace precisamente para determinar si lo que se declaró en el despacho aduanero y si la documentación que a su vez incorporó también el agente de transporte aduanero, verificada en la realidad, en la cantidad, en la calidad, en la especie, se corresponde realmente el papel con las mercaderías, con la clasificación arancelaria que se le dio y con la posición tributaria que se le fijó. Porque de ese papel van a surgir divisas, van a surgir impuestos, van a surgir retenciones, van a surgir responsabilidades. ¿Sí? Bueno, se hizo la hora. A mí se me pasa rapidísimo. Habría muchísimo más para hablar, se me pasó el tiempo de escucharlos. Quisiera escucharlos. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Está todo tan Profe. claro? Profe, yo hice una pregunta hoy, más temprano la puse en el chat porque no quería interrumpir, y me contestó un compañero, pero no me termina de quedar todo claro. Yo pregunté, al principio lo mencionó esto, la diferencia entre comerciante y empresario. Comerciante era titular de la fábrica, o sea, la palabra clave vendría a ser titular, y empresario, el que de hecho ejerce la actividad comercial, ¿o me estoy equivocando? No, Belén, querida, divino igual tu compañero o compañera que te quiso ayudar, dándote una mano. No está desactualizado el concepto. Se los digo, ¿escucharon la pregunta? Que si comerciante Sí. es el titular y el empresario es el que se dedica de hecho al ejercicio de la actividad económica organizada. En realidad, en primer lugar, les digo para que les sirva a lo mejor a todos. Comerciante es un término que ya no existe más, porque comerciante era un término que estaba regulado por el artículo 1 del Código de Comercio derogado. Se derogó el Código de Comercio, se derogó comerciante, se derogó la definición de comerciante. Así que, María Belén, olvidémonos de comerciante, ayornémonos. Es empresario, ya sea unipersonal o dos o más, porque puede ser empresa de uno o de dos o más. ¿Sí? La única diferencia que se establece es que el empresario es el titular de la empresa, es el titular de la explotación, es el titular de la actividad económica organizada. La diferencia que tiene con el casi empresario, por decirlo así, porque esta cosa de seguir usando palabras latinas, pero el casi empresario es aquel que de hecho se dedica a la actividad comercial, de hecho se dedica muchas veces por una cuestión de distancia, supónganse una empresa que tiene en la misma ciudad filiales, sucursales, agencias o concesiones o franquicias, y coloca al frente a un encargado, supónganse. Bueno, si está colocado al frente, va a ser un casi empresario, pero no es el titular de la empresa. ¿Me explicó? Sí. O sea que María Belén, y el que respondió amorosamente la pregunta porque lo hizo con buena intención, el concepto de comerciante está desactualizado. Corresponde a la definición que daba el artículo 1 del Código de Comercio derogado por la unificación del Código Civil y Comercial, que incorporó el concepto de empresario y de empresa. La única diferencia que podemos establecer es entre aquel que es el titular de la empresa o aquel que se
comporta como si fuera el empresario, pero que por alguna razón, y si pensamos mal, supónganse por alguna razón impositiva, no puede estar como el titular. Entonces es casi el empresario, pero no es el titular. El titular, ya sea uno o más de uno, es empresario. Ahora hablamos de empresario y de empresa. Y de sujetos intermediarios, no de agentes auxiliares, porque eso también correspondía al artículo 87 del hoy derogado Código de Comercio. Bien. Se me fue María Belén. Ah, no, ahí está. Perfecto, gracias. No, estoy acá, estoy acá. ¿Sí Bien, vio? entonces es empresario, pues empresario. Ahora sí, sí, bien, gracias. Bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno. Sos muy clara, Ahora- por eso no es necesario. No, ¿Cómo? ahora que Sos muy clara, no es necesaria la pregunta. Ay, no, chicos, no saben, yo quisiera meterme en la pantalla. Me voy a poner los anteojos, no me gustan, pero porque quiero, son tan chiquitos los nombres. O sea, cuando les veo las caritas, no les veo los nombres. Y cuando no les veo las caritas, me aparecen grandes el nombre y el apellido. Así que bueno, quiero ver con quién estoy. ¡Ay, qué divina Adriana! Muy bien, participás mucho. Jacqueline, me falta la guitarra. Ya se me fue Jacqueline, se me fue. Jacqueline tiene, ahí está, me falta la guitarra. ¿Tiene la foto de una guitarra de hard rock? ¿O es la guitarra? está bueno. Ay, pobre, no se escucha, bueno. Bueno, pero la próxima ponete la foto de la guitarra, que estaba buenísima. Bueno, estoy viendo a Lorena, me voy despidiendo también entonces de Oscar. Un placer, me voy despidiendo de Abril, gracias. Muchas gracias. Profe, ¿ya Sí, sabe la próxima ¿Cómo? clase que va a haber? La próxima Sí, clase que no. vamos a tener. Nos vemos el lunes que viene. ¿Qué Que me tema? que mis colegas me hayan sacado de la pantalla para apropiarse de las clases que me tocó un 21 que era el día de ustedes. Ese Sí, sí, es verdad. ese sí. Pero el ¿Qué que tema? viene, chicos y chicas, yo ya les digo, acá me van a encontrar. Me tiene que, ¿Con qué me tengo tema que vamos a informar. hacer? No, vamos a ¿Con ver qué? prenda. Ahí está. Así que el que pueda ir leyendo mejor, para ir ganando tiempo nada más. Bien. Pero porque aparte tarde o temprano va a haber que leerlo. Sí, sí. No, lo que decía es que, bueno, ¿En me qué voy unidad estaba despidiendo. Eso no, ¿Cómo? no recuerdo. María Belén, ¿qué? ¿En qué unidad estaba Prenda? No recuerdo en qué unidad estaba Prenda. En la 8. En la 9. No, En la 9. En la 8 Ah, está garantías, creo que se llama, en parte general. Y en la 9 está prenda. Porque en realidad, cuando se definieron los programas vieron que hubo toda una reformulación de la carrera. Bueno, eso trajo también de la mano una reformulación de cada materia, no solamente de la nuestra, sino también de cada materia, de los civiles, de los comerciales, de todo. Bueno, entonces nos pasaba por ejemplo, nos pasó con el tema de los contratos reales de garantía. Si son contratos, lo mandamos a la materia de contratos, o si son de garantía porque están garantizando una operación comercial, nos tenemos que dejar en comercial. Entonces digamos que los contratos fueron los que no son de naturaleza eminentemente comercial, muchos se fueron a contratos. Otros, un contrato en particular generó y le dio nacimiento a una nueva materia. A ver, ya estamos fuera de la clase, o sea, estamos en la facultad, estamos en el Zoom, pero estamos charlando ahora. Igual siempre estuvimos charlando. Pero bueno, hay una materia que es derecho de los consumidores, o consumo. Así que, fíjense, está como contrato, no entró, no quedó ni en contratos, ni quedó en derecho comercial. Pero es una materia que nos atraviesa porque cuando veamos los servicios financieros o el derecho bancario, es imposible no hablar de la protección del consumidor y o de oferta pública, de aquel ahorrista que va con su peculio, su cada vez más pequeño peculio, su pequeño patrimonio de ahorro, de lo que le queda, de que si le quedó,
acude al mercado de valores a comprar una acción o un bono, y obviamente que tiene que estar protegido, o sea que tenemos que hablar o tocar al menos algo sobre consumo. Después, ¿qué otra cosa más? Hubo gente también que pertenecía, no se pasó de plan por la cantidad de materias que tenía, y aparte porque en nuestra universidad se respetó la autonomía de los alumnos, la autonomía de ustedes para pasarse de plan o seguir en el que estaban. Bueno, hay un alumno, muchos alumnos, que siguieron en el plan que estaban, y que según el plan anterior al actual, la parte de transporte marítimo y aéreo se daba como seminario. Actualmente, ¿cómo se llama nuestra materia? Derecho comercial y de transporte. Así que eso que se daba como un seminario, ahora hay que cursarlo, después del primer parcial entra en la segunda parte, hay que cursarlo, estudiarlo y aprobarlo. Entonces hay muchos chicos que tenían derecho comercial dado con el viejo plan, ahora la tienen dada la materia, pero como ya tampoco existe el seminario, los van a tener como nuevos compañeros en la segunda parte, que les van a empezar a aparecer las caritas o nombres nuevos. No es que sean nuevos, son compañeros de ustedes que tienen aprobada la materia, pero con el programa viejo, y les está faltando la parte de transporte marítimo y aéreo que se ve en la segunda parte. Mientras ahora en esta entra la de terrestre, porque transporte terrestre siempre entró en derecho comercial. Pertenecía a la regulación del Código de Comercio de Drogado. Y el contrato de transporte, a su vez, está regulado dentro del artículo tercero, perdón, del libro tercero del Código Unificado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, espero que tengan una linda tarde, que tengan una buena semana, que disfruten de sus sueños, de sus proyectos, de sus ilusiones, que vean cosas lindas, que estén sanos, y que cuando el afecto es sincero y es sano, es una frecuencia, es una vibración que no reconoce límites, ni de tiempo, ni de distancia. Así que estamos todos juntos en positivo. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Me nos voy vemos. despidiendo. Chau Chau, Pedro, nos vemos. chau Agustina, chau Abril, chau Oscar, chau Lorena, chau Adriana, Chao. chau Jacqueline, chau, chau. Agustina, Gracias, doctora. Agustina, Micaela. Chao, Nelly. Chao. Muy amable, gracias. Chao.